Microdosificación de psicodélicos. Zach Walls, profesor UBC. ¿Cuáles fueron los resultados de su encuesta sobre microdosis? La microdosificación es realmente interesante. Sabes, originalmente mi principal interés está en las dosis altas porque creo que el potencial transformador de los psicodélicos es realmente lo que me atrae, pero al mismo tiempo, he trabajado en la industria del cannabis durante mucho tiempo. Y sé que el alivio de los síntomas, e incluso las aplicaciones regulares de experiencias, quizás menos profundas también pueden ser realmente útiles. Sabemos que estas drogas son activas y solo hablaremos de la psilocibina. Pero el estudio de microdosificación que hicimos tenía personas que usaban una variedad de diferentes sustancias, siendo la psilocibina la más común, pero también LSD, y una mezcla de otros psicodélicos, lo cual es interesante estar familiarizado. Sabemos que la psilocibina tiene una larga historia de uso, sabemos que es psicoactiva en dosis altas, por lo que parece casi obvio preguntarse, ¿qué hace en dosis pequeñas? Y luego encontramos esta creciente avalancha de personas que informan efectos positivos de la microdosificación, y hablaré sobre los efectos del placebo y las expectativas en un momento. Pero lo que he aprendido también del cannabis medicinal es realmente creer en los pacientes y creer en las personas. Estas sustancias son diferentes al típico camino farmacéutico, donde un fármaco se inventa en un laboratorio y se prueba primero en animales y luego se prueba con placebo en humanos, que no tendrían acceso de otra manera. A veces pienso que es una lástima que tengamos algunos de esos estándares y enfoques, porque simplemente no creo que sean efectivos ni óptimos para una sustancia ampliamente disponible y de uso regular. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aprendes sobre estas sustancias? Y la buena noticia es que hay muchas personas que las han usado, por lo que puedes preguntarles a esas personas cuáles han sido sus experiencias, y puedes hacerlo de manera más o menos sofisticada. Me gusta pensar que nuestras encuestas van más allá de solo hacer preguntas rudimentarias, para tratar de comprender algunos matices sobre cómo las personas las usan, por qué creen que es efectivo, y cuáles podrían ser otras cosas que también influyen en eso. Son encuestas bastante sofisticadas, creo, pero siguen siendo encuestas, por lo que están evaluando la experiencia subjetiva de las personas. Y la experiencia subjetiva puede deberse a muchas cosas. Y creo que una de las preocupaciones que se han planteado sobre la microdosificación, y no puedo refutarlo, es que las personas simplemente creen que están mejor, que tienen un efecto placebo, pero no creo que el término efecto placebo sea preciso, aunque se use ampliamente. El efecto placebo sugiere que alguien está recibiendo un placebo y cree que está recibiendo una sustancia activa, y el efecto se debe a su mala interpretación de que están recibiendo una sustancia activa. En nuestros estudios, las personas saben lo que están recibiendo, no están recibiendo un placebo, están recibiendo lo que creen que están recibiendo, es decir, pequeñas dosis de psilocibina, aunque no saben exactamente qué es, porque es difícil probar los constituyentes químicos. Sin embargo, lo que sí tenemos y lo que los estudios controlados con placebo no tienen, son números muy grandes. Y la esperanza es que a través de la ley de los grandes números, podamos encontrar algunos patrones de respuesta. También tenemos un diseño longitudinal, por lo que en nuestro estudio, el estudio de microdosis, que creo es el estudio más grande hasta la fecha sobre microdosificación, publicamos 2 artículos en Nature Scientific Reports. El primero es una línea base, que compara a los microdosificadores con los no microdosificadores. Una cosa que me pareció realmente notable del estudio es que teníamos un gran número de participantes que no estaban realizando microdosificación, pero estaban dispuestos a participar en la encuesta, por lo que no solo eran microdosificadores. Eso ayuda a disipar el efecto placebo, ya que no solo se les pregunta cómo se sintieron, sino que pasaron por los mismos procedimientos y respondieron los mismos cuestionarios. Y probablemente también desearían sentirse bien, y se informarían positivamente, ya sea que estuvieran haciendo microdosificación o no, porque se están tomando la molestia de participar en el estudio, y no se les obliga a hacerlo.
Los comparamos con la línea base, y luego los comparamos un mes después. Uno de los beneficios de ese diseño longitudinal es que se obtienen efectos de práctica, donde las personas lo hacen repetidamente, y eso podría llevar a una mejora, pero el grupo de control, el grupo que no estaba haciendo microdosificación, también repetía las pruebas, por lo que hay controles procedimentales, aunque los sujetos no estaban cegados a los efectos. Sin embargo, aún se podría decir que las personas que hacían microdosificación tenían un efecto, debido a la creencia de que estaban haciendo algo que se supone que es milagroso. Y ciertamente hay mucho bombo alrededor de la microdosificación y las personas que la practican se están esforzando mucho en hacerlo. Si dedicas tanto tiempo y esfuerzo a algo y crees que es efectivo, eso no significa que no lo sea, simplemente porque tú crees que lo es. A veces creo que las personas llevan esto demasiado lejos, como si lo crees es efectivo y, por lo tanto, no lo es. No sé si estoy de acuerdo con eso, pero es absolutamente posible que algunos de los efectos sean resultado de expectativas. Puede haber una combinación de un efecto farmacológico real, que mejora el estado de ánimo y la ansiedad, que son algunos de los efectos principales que observamos, y eso puede interactuar con una expectativa positiva. Creo que así es como funciona la vida la mayoría de las veces. Haces algo que crees que te está mejorando. Y luego te sientes bien porque lo estás haciendo, y te sientes bien al hacerlo, porque estás tomando medidas activas para mejorar tu salud. Pero eso no significa que los beneficios se deban únicamente a las expectativas. Por lo tanto, podría haber una mezcla de un efecto farmacológico real y un efecto mediado por las expectativas. En ciencia, siempre hay una tensión entre el control y la validez ecológica. En cuanto más llevas las cosas al laboratorio, más las controlas. Y puedes decir, sí, esta persona es equivalente en muchas formas, y sabemos que el grupo que recibió la microdosis respondió de manera diferente al grupo que no la recibió, lo que te brinda mucho control, pero no es muy válido ecológicamente. Si entraras a un laboratorio y tuvieras que recoger tu microdosis, o hacer todo tipo de cosas que las personas tienen que hacer para participar en ese tipo de estudios, eso también es una manipulación que cambiará tu estado de ánimo. Y cuando estamos analizando efectos muy pequeños, y que creo que la mayoría de los efectos de la microdosificación son pequeños, no son despreciables, pero son pequeños, entonces muchas cosas podrían influir en esto. No puedo decir que no sea un efecto placebo, pero lo que sí puedo decir es que, en promedio, de los más de 1000 personas en el estudio original, los microdosificadores dijeron que su estado de ánimo era mejor que los que no lo hacían. Y creo que al menos muestra que no hay nada que disminuya el estado de ánimo, o que sea perjudicial para el estado de ánimo, y si las personas lo encuentran efectivo, supongo que tienen la libertad de experimentar con sí mismos y su bienestar. Si algo te hace sentir mejor, sigue haciéndolo. Y si no lo hace, entonces tal vez no lo hagas. Pero si las personas quieren saber lo que otros dicen, y si quieren saber lo que opinan 1000 personas más, y quieren poder leer sobre el tema, de forma resumida, pueden ver nuestra investigación. Pero no es un ensayo controlado con placebo. Algunos ensayos controlados con placebo, debo decir, han intentado controlar el efecto de las expectativas en la microdosificación. Y lo han hecho de varias formas, y es ahí donde vienen algunas de las críticas. En un estudio bastante conocido, preguntaron a las personas si esperaban que la microdosificación fuera efectiva. Y luego controlaron los efectos de las expectativas a través de medios estadísticos fácilmente disponibles. Eliminaron cualquier variación, debida a las expectativas. Y luego dijeron que los dos grupos se veían iguales. Encontraron lo mismo que nosotros, que los microdosificadores decían que estaban mejor. Pero después de eliminar los efectos de las expectativas, los dos grupos se veían iguales. Por lo tanto, eso podría interpretarse como sugerir que es un efecto de las expectativas. Sin embargo, también podría ser que la microdosificación funcione de manera diferente para algunas personas que para otras, al igual que prácticamente cualquier otro medicamento.
Podría ser porque las personas no eran ingenuas en ese estudio, ya habían probado la microdosificación en el pasado. Por lo que cuando dicen que esperan que funcione, puede ser porque les funciona y les ha funcionado en el pasado. Por lo que les funcionó nuevamente. Y las personas que no esperaban que funcionara, tal vez lo hayan probado y no les funcionó en el pasado, por lo que no les funcionó nuevamente. No creo que ni siquiera ese tipo de estudio, donde se eliminan los efectos de las expectativas, invalide las expectativas, ya que las expectativas podrían ser válidas, y la experiencia pasada podría predecir la experiencia futura. Eso no niega el potencial de que la microdosificación tenga un efecto. Hay otro estudio, en el que hicieron que las personas se cegaran a sí mismas, fue un estudio bastante creativo. Sí, fue un protocolo muy complejo y algo ingenioso, diría. Y así, creo que necesitamos todos estos diferentes estudios, no estoy menospreciando esta investigación. Simplemente estoy diciendo que para mí, no es más convincente que los estudios que muestran un efecto. Especialmente en los estudios que tienen muchos participantes. Pero con este estudio, casi todo el mundo adivinó en qué condición estaban. Y vemos eso en la investigación psicodélica en general, que casi todos adivinan si están en la condición activa o en la condición de placebo, hay un gran nivel de acierto. Y para cualquiera que haya tenido una experiencia con un psicodélico, eso no será sorprendente, ya sea que estén en la condición activa o en la de placebo. Es como un teatro que hacemos con el placebo. Y es un poco absurdo porque todos van a adivinar correctamente. Eso es bueno, pero ¿es realmente un control con placebo? Cuando tomas una medicación para algún trastorno físico, y no tienes ni idea, excepto tal vez algunos efectos secundarios, pero no tan obvios. O siento que estamos tratando de hacer encajar esta forma de diseño de control con placebo en los psicodélicos. Y puede que no sea adecuado. Lo mismo ocurre con el cannabis. Les das a las personas cannabis falso, o cannabis sin THC, y eso es la condición de placebo, y se supone que deben fumar cannabis que no les produce efectos y eso se supone que está bien. ¿Es eso realmente más realista como forma de probarlo? No creo. Creo que hay un argumento convincente para el diseño controlado con placebo, pero no creo que sea el todo y el final de todo. Y realmente sirve a grupos de investigación bien financiados, que en su mayoría serán financiados de forma privada y pueden permitirse hacer estos enormes diseños. Si decimos que esa es la única forma en que podemos llegar a la verdad, que para decir algo con validez científico, necesitas varios millones de dólares, entiendo de dónde viene la gente, pero eso crearía una barrera para quien puede decir que. Y no estoy seguro si eso favorece el mejor discurso. Y si miramos la crisis actual de sobredosis de opioides y la sobreprescripción de opioides, todos pasaron por ensayos clínicos. Y se pasaron por alto algunas cosas, por lo que tal vez no sea tan infalible como podríamos pensar. ¿Deberíamos considerar estudios que no estén controlados con placebo? ¿Es lo que ATMA ha elegido hacer? Sí, creo que necesitamos cuestionar el placebo. Si hay algo que creo que es esperanzador en todo este movimiento, es que estamos cuestionando muchas cosas sobre la atención médica. Y creo que algo menos evidente es que también necesitamos empezar a cuestionar algunos de los paradigmas de investigación y ver a quién sirven, qué sirven, y si ponen a los pacientes en primer lugar. Sí, como llegamos a la verdad aquí, con estas sustancias, y teniendo en cuenta los riesgos y beneficios. Creo que una de las cosas buenas es que tenemos mucha investigación sobre los riesgos de la mayoría de estas sustancias, incluso gran parte de eso proviene del mercado ilícito. Pero aún así sabemos que los riesgos no son demasiado graves. Entonces, ¿cuánta investigación necesitamos hacer antes de comenzar a implementar lentamente estos medicamentos de manera responsable? Y estar atentos a eventos adversos y tener una mirada crítica a los resultados positivos, sin tener que seguir esperando a que alguien desarrolle una patente o realice el ensayo clínico definitivo. ¿A quién sirven estas nuevas terapias? Espero que haya energía para seguir algunos de los estudios.
Vi que hay un nuevo estudio muy interesante, que se está realizando en Vancouver, que creo que es controlado con placebo. Creo que hay una mejor oportunidad de tener control con placebo con la microdosificación que con las dosis altas, pero las personas aún sabrán en qué condición se encuentran. Y además de las expectativas positivas, podrías tener expectativas negativas. Si descubres que estás en el grupo del placebo.